En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Estamos de regreso, directo con Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Un gusto de tenerte con nosotros como todos los viernes. Muy bien, Mirna. Gracias por la invitación. Ya pues, como decía, ¿te acuerdas, don Francisco, cuando decía dispara usted o disparo yo? Es viejo, se me cayó el carnet hace rato, pero bueno, dispara tú. Dispara. Te voy a decir, dispara tú. No, mira, viendo la entrevista con Couso, ¿no? Que usted se habló mucho del tema de esta filtración del chat del ex juez de la Corte de Apelaciones, ¿no? Personaje bastante poco apreciado, muy discutido, ¿no? Que, bueno, cayó en desgracia y que ahora realmente está en la lona, podríamos decir que es el juez Juan Antonio Poblete, ¿no? No, bueno, nosotros en el newsletter hacemos un mapa, ¿no? En el newsletter de mañana hacemos un mapa respecto justamente a cómo se está lloviendo la Corte Suprema, cómo, ¿me entendés? Está realmente afectada por una serie de eventos. No olvidemos que la Corte Suprema estuvo en entredicho por una cosa que hoy día para nosotros es absolutamente baladí, que es la compra de autos Lexus. ¿Se acuerdan? En febrero hubo toda una polémica. Olvídense del auto Lexus, hoy día hay una cantidad de otros problemas muy graves que tiene que enfrentar la Suprema, en donde justamente el chat del señor Poblete es una muy mala noticia para ellos. Todo esto les cuento porque esta ola de conflictos o de polémicas o de... o sea, yo escribí la palabra, después la quité de escándalos, yo no sé si es la palabra, pero porque su Corte Suprema, y me imagino los miembros van a estar bastante molestos con un título así, pero de alguna manera todos los escándalos que han surgido en el último tiempo motivó que el Pleno de la Suprema discutiera este lunes la necesidad de crear nuevamente, o sea, de instalarlos o de tener nuevamente un vocero de la Corte Suprema. La Corte Suprema no le gusta tener voceros. Sabemos que los jueces dicen nosotros no hacemos vocería, nosotros hablamos a través de nuestros fallos. Pero habían implementado este vocero hasta... lo que pasó con Ángela Vivanco. Claro, que Ángela Vivanco salió a comentar el famoso fallo de la tercera sala respecto a ISAPRE. Y es ahí donde se cierra el negocio y se terminan los voceros. Y ahora nuevamente, y en eso es interesante ver, hay una cantidad de eventos que han hecho bastante necesario, según los miembros de la Suprema, tener un vocero. Ojo, el lunes no fue fácil el Pleno de la Suprema. María Teresa Letelier, la jueza, la magistrada que está en discusión por estos chats, se molestó por la posibilidad de reflotar una comité de ética. Ella dijo, al parecer, dijo que no, ¿cómo se llama? Que aquí nadie había llegado ¿cómo se llama? Por gracia de Dios, ¿no? Como dando la sensación de que todos habían trabajado, habían hecho lobby, habían hecho gestiones, ¿no? Y en ese sentido,
hay un tema que, fíjate, que descubrimos que es bastante delicado en el caso de la jueza Letelier, que es que ella es la persona que da el voto, no es la decisiva, pero obviamente participa en la sala, que luego le daría el voto para que justamente el juez Poblete salga en libertad cuando estaba con una precautoria de Prisión arresto preventiva. domiciliario, Arresto prisión domiciliario. preventiva. No, Prisión preventiva. prisión preventiva, perdón, sí. Claro, Entonces, claro, a lo claro. que voy, que el tema la próxima semana va a estar en la agenda, evidentemente. Hay mucho que conversar Sí. dentro del Pleno, la relación entre los magistrados, los miembros de la Corte Suprema no es sencilla, ¿no? Exactamente. Sí, déjame decirte una cosita cortita nomás sobre ese punto. Yo creo que Por de todo favor. lo que se reveló, yo creo que ese es uno de los temas más delicados, o sea, definitivamente, definitivamente. Mira, más que si un supremo u otro supremo piden que le pongan a su amigo, amiga o conocido en una notaría respectiva, lo que también es, por supuesto, bastante escandaloso, pero no hay más escándalo que el que una jueza no se inhiba para votar, además queda claramente ese gesto en una suerte como de agradecimiento a su amigo por haberla promovido o por haber hecho las gestiones para que llegara a la Corte Suprema. O sea, una cuestión impresentable. Eso sí que es impresentable. O sea, Sí, no hay bueno, cómo defender, no tiene cómo defenderse. No tiene. claro, O sea, ella debió sí, inhabilitarse porque esa es la clave. Es decir, mira, a ti te puede promover Pedro, Juan y Diego. Otra cosa es que cuando te toque votar por Pedro, Juan y Diego, no te inhibas. Pero ¿sí o no? Sí, ese es el tema. claro. No, ¿qué A ver, hay pasó? un detalle, Mirna, que encontramos también, que me hicieron llegar, que fue justamente que el 27 de mayo, estamos hablando hace nada, ¿no? Hubo una ¿Ya? votación en la Suprema justamente para Ujú. la elección de la terna para la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y adivina quién obtuvo 9 votos, el máximo, para ¿Quién? entrar a la terna. La hija de María Teresa Letelier, ¿ya? Claro. Bárbara Quintana Letelier. A ver, yo no vengo a discutir tampoco cuáles son las cualidades o la idoneidad profesional y calificaciones de la hija de María Teresa Letelier. Pero lo Ujú. que, lo que cuando me muestran y me dan esta información, lo que revela es una manera de designación de los cargos en donde realmente es Sí. evidente que, podríamos decir, comillas, la familia del Poder Judicial se cuida, ¿no? En ese No, sentido, yo creo tremendo, que se tremendo. han abierto bastante temas respecto a la Sí. Suprema. Hay que ver cómo evolucionan en más política de esta semana. Ustedes van a ver los detalles de las dificultades internas, de los conflictos y cómo habría que solucionar, ¿no? ¿Cómo se podría solucionar esto? Ellos dicen que con un vocero, con un comité de ética, Sí. veremos cómo se Juan concreta. Diego, Ujú, sí, Juan Diego, permíteme, yo sé que vamos a hablar de algunas declaraciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric en ujú. su gira por Europa, pero antes de esa declaración puntual que tú quieres comentar, decirte que, claro, se instaló en estos días este famoso tema de si acaso el presidente tenía que levantar o no su gira para volver y para estar directamente en los eventos, ¿no? Generados por este frente que ha afectado al país. Y ahí me llama la atención que salieron varias voces desde la misma derecha. La primera que recuerdo es Nicolás Monkever, también Cristian Monkever, pero otros que han, incluso también en la UDI, no recuerdo ahora el nombre exacto, de personas que han dicho que no corresponde que el presidente termine la gira y tal vez porque se ha analizado que esta es una gira muy importante para el país. ¿Cómo ves ese punto? Mira, yo empiezo justamente el newsletter de esta semana señalando de que se nos desordenó la política, ¿no? Uno de esos Mm, elementos evidentes es esta llamada, esta exigencia, ¿no? Bastante categórica de algunos parlamentarios y miembros de la oposición, exigiendo, dentro de los cuales está José Antonio Kast, exigiendo el regreso, ¿no? del presidente a Chile, cosa que realmente es bastante, por decirlo menos, ridícula, en el sentido de que, imagínense terminar una gira por 3, 4 países de Europa por una lluvia. Yo entiendo perfectamente las consecuencias, entiendo perfectamente la preocupación, hay elementos para estar preocupados, pero evidentemente no se puede una gira de este nivel, no se puede cancelar, parar porque llueve en Chile, y en ese sentido yo creo que ahí hay realmente como se dice ahora, se pasaron varios pueblos de esos sectores ¿cómo se llama?, de la oposición.
Es que en esta Digo oportunidad desorden lo político interesante, porque... sí, perdona, Juan Diego, que lo interesante en este punto es que, a diferencia de otras críticas que hubo en el pasado por situaciones parecidas, lo interesante de este punto es cuando aparecen opiniones dentro de la misma derecha y de la misma oposición apoyando la gira. Eso, nada más. Ya, Sí, no, ahí hay buen punto, porque ahí me das pase, fíjate, para hablar de otro sí. tema que a mí me llamó la atención y que está desarrollado en el Más Política de esta semana, que es justamente lo que ocurrió con lo que ha ocurrido con Renovación Nacional, ¿no? Es como la renovación de Renovación Nacional. Es así, Ya. me pasó a mí el domingo pasado, vi una entrevista al actual presidente, lleva 9 meses ya en el cargo, el actual presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, Ujú. que escuché una entrevista en la mañana en un programa de TVN, perdón, de Canal 13, después en la tarde, en la noche en CNN, y me sorprendió, fíjate, que no había ninguna noticia. Entonces me acordé, fíjate cómo hace 9 meses, y no hace mucho más, 9, 10 meses, yo calificaba justamente en nuestro Más Política como gallinero RN. Para mí, en ese momento, y acordémonos de Chaguán saliendo de la presidencia, las peleas con Chalper, las posibilidades de que Carlos Larraín fuera presidente del partido nuevamente y las frases que salían. El RN se ha transformado hoy día, se ha ido hacia adentro y de alguna manera ha logrado como un orden que yo no se lo veía hace décadas. Porque de verdad, hace mucho tiempo que no veía RN más tan ordenado, ¿no? Como ahora. El triunfo le fue muy bien, o sea, le fue bien, Eudí dice que no tan bien, pero indudablemente le tuvo éxitos rotundos en las municipales, sin ir más lejos, lo Barnechea. Felipe Alessandri logra derrocar a la UDI dentro de esa municipalidad. Tenemos también el caso de Puente Alto. Y en ese sentido veo cómo RN se articula, ¿no? En la UDI, ¿qué me dicen? En la UDI obviamente dicen, mire, ellos lo denominan el balconazo. Dicen, oye, se les pasó la mano, que este balconazo que se mandó RN, que salió a celebrar, no tiene tanto que celebrar. Y bueno, y la verdad que si uno lo analiza respecto a cómo se llama lo que pasa con la UDI, la verdad que está bastante ordenado RN, tiene una dirigencia pausada, cosa no habitual en RN, y lo gracioso, para terminar este tema, es que incluso lo que todo el mundo se da cuenta y es evidente, es que Rodolfo Carter, ex UDI, ex militante UDI, ex alcalde de la Florida, lo que quiere finalmente es que RN lo presente como su candidato al presidencial en las primarias en donde participaría con Evelyn Matei. Las posibilidades son pocas, indudablemente. No veo a Rodrigo Galilea y a Valladares, ¿cómo se llama? Andrea Valladares, haciendo algo así, pero bueno, pero eso te habla de cómo imagínense que un ex UDI, un alcalde destacado, posible candidato presidencial UDI, quiere ahora ser parte de RN. Es Está interesante ver este nuevo difícil. mapa, ¿no? Está Sí. difícil, sobre todo cuando además arremete contra la propia carta más importante, por supuesto, de Chile Vamos ahora, a la fecha, Evelyn Matei. Está súper complicado, pero Sí, bueno, sí. Y lo último, para terminar, es cómo se va a contar justamente este tema, ¿no? a Fue, ver. bueno, obviamente uno comparte varios chats con diferentes sectores políticos y fue un hazme reír cuando el presidente Boris dice en esta gira a Europa que Putin lo consideraba Putin de derecha, ¿no? Ah, claro, ya, Principalmente en la igual, derecha se discutía, oye, ¿cómo puede decir que Putin es de derecha? Bueno, indagamos, ya, Fede, y en ese sentido es interesante. Boric vuelve a la agenda internacional, había estado muy alejado, se decía que él había prescindido de salir del país, estaba evitando salir del país, quería quedarse en Chile, y esta gira de alguna manera lo saca y lo coloca en la contingencia internacional en donde el tema de los derechos humanos es clave para él, ¿no? ya. Yo creo que consultando hablé con una persona muy cercana a él en temas de derechos humanos y me aclaró, me dice, a ver, entendamos, me dice, Rusia es un régimen que quiere volver al pasado imperial, donde la religión volvió a ser fundamental, que está en contra de la diversidad sexual, es un régimen muy conservador, que no Claro, comulga por ninguna parte con la izquierda. A lo que voy para es que nada.
entendí justamente esa idea en donde obviamente se junta directamente con lo que son estos gobiernos autoritarios, ¿no? Supuestamente democráticos, pero autoritarios de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, que tampoco son del gusto del presidente Boric, y que lo interesante de esto es que todas estas declaraciones chocan, conflictúan con lo que es la posición del Partido Comunista dentro del gobierno, en donde uno dice, bueno, pero ¿por qué el Partido Comunista es pro-Rusia y anti-Ucrania, ¿no? En el conflicto Ucrania-Rusia? Bueno, la única lógica que uno ve detrás de esta unión de ¿cómo se llama?, del Partido Comunista apoyando a Rusia, a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, es justamente el antiamericanismo, anti-Estados Unidos, que une a estos países, ¿no? Y esa es una discusión que indudablemente va a estar en el gobierno hasta el final de su periodo, pero que llama la atención porque el PC, el Partido Comunista, luego, pero inmediatamente después de que se dan las declaraciones criticando la institucionalidad venezolana, llama a una conferencia de prensa a toda la bancada de diputados del PC en el Congreso para criticar y de señalar, más que criticar, es llamar la atención por este análisis que hace de las instituciones el presidente Boric. Bueno, yo creo que varias personas, entre las que me incluyo, nos cuesta entender esa posición que tiene el Partido Comunista de Chile, que desde el punto de vista de lo que es Chile, tiene credenciales democráticas que nadie podría dudar, más allá de sus típicos oponentes, ¿no es cierto? Pero sabemos perfectamente bien que en lo que a Chile respecta, el Partido Comunista ha tenido un desempeño impecable desde el punto de vista de sus credenciales democráticas a lo largo de la historia de Chile. Dicho lo anterior, uno no logra entender por qué cosas tan, digamos, impresentables como, no sé ahora, pero en algunos años atrás recuerdo perfectamente cuando le mandaban una carta a Kim Jong-un para, digamos, por un aniversario más, ¿no es cierto? No, es que son cuestiones que tú dices, no, es que aquí hay un tema, o sea que francamente todo lo que tiene que ver con su política exterior de verdad resulta muy chocante, ¿no? Tú no entiendes cómo pueden apoyar a un régimen como el de Nicaragua. O sea, yo ya lo de Nicaragua a mí me parece que ya, porque qué más evidencia de que eso se ha convertido en autocracia, en un gobierno totalitario, déspota, que hablar de lo que pasa con Venezuela. Entonces, eso yo creo que es un... Ahí hay un debe de parte, Sí. hay un punto y hay un debe completamente, Sí. lo digo así, porque no, te digo, es muy difícil de comprender esa dualidad, eso es muy difícil. Yo les cuento también que me llamó la atención y fue bien interesante hoy, esta semana, el martes, hubo un encuentro bastante relevante en la residencia de la embajadora de Estados Unidos en Chile, con motivo justamente del paso del gran portaaviones norteamericano por Valparaíso. Hubo una reunión en la casa de la embajadora justamente en donde diferentes autoridades chilenas, junto a varios agregados militares me dijeron los nombres, eran creo que Australia, Corea y Canadá, discutieron justamente las amenazas que tiene la región y donde justamente es estas autocracias, estos movimientos, movimientos autoritarios transvestidos en democracia, ¿no? Son uno de los peligros y no solo, y hablan en ese sentido, yo creo que también incluye a China, en donde el tema del comercio ilegal, del tráfico de drogas, donde el tráfico de inmigrantes es clave y es interesante porque estando ahí el máximo representante de la Armada estadounidense, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, llamaron justamente la atención a eso y tienen un punto, que es la importancia de levantar el secreto bancario en casos en donde haya alguna señal de irregularidad. Lo último y antes de terminar, es la entrevista... Espérate que está esperando Iván Weissman. Apúrate. Sí. Apúrate. ¿Qué te iba a decir? Y no, ¿cómo se llama? Es que tú, Mirna y Ramón también hemos visto lo difícil que ha sido entrevistar, ¿no? Rectores de las universidades en estos momentos de movilización estudiantil. Claro, ¿no? que sí. La verdad que ellos han optado, tal vez muy entendiblemente, para evitar con más conflictos, salir a hablar, salir a comentar. Sin embargo, entrevistamos en Más Política a Carlos Peña, el rector de la Universidad de Evo Portales, que dice justamente sobre el tema estudiantil y en donde él dice que nadie puede pretender ser parte de una institución, refiriéndose a los alumnos, y al mismo tiempo socavar las bases que la hacen posible, como someter
a control a los profesores, emitir discursos derogatorios e impedir el quehacer académico o negarse a participar de él. El rector de la UDP ha sido bastante crítico respecto a las movilizaciones estudiantiles. En esta entrevista Exacto. analiza y detalla sus resquemores respecto a este movimiento. Ya, pues, Juan Diego Montalva, entonces, mañana se publica tu newsletter, Más Política del Mostrador. Gracias por haber estado con nosotros como todos los viernes y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Mirna, que tengan un muy buen fin de semana ustedes también. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, los dejo con Iván Weissman, no con Fran Castillo. Fran Castillo está de día libre, así que Iván Weissman se hace cargo del siguiente bloque. Que estén muy bien en Juntos y Revueltos y nos reencontramos, por supuesto, el lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Para iniciar una nueva semana. Que estén muy bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.